Bienvenidos a una nueva edición de La Portería, una iniciativa del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume para la difusión de las memorias y el patrimonio cordillerano de los ríos. Este programa es financiado por la convocatoria 2025 de apoyo a puntos de cultura comunitaria de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de los ríos. Hoy estamos aquí con Angélica Navarrete Jara, presidenta y representante legal de la organización. Además tiene ahora un cargo específico como de redes organizativas y comunicaciones. Y bueno, Angélica ha sido parte transversal del desarrollo en este tiempo, no solo estos últimos 10 años, sino desde el inicio de la organización. Así que hoy día haremos el esfuerzo de tratar de concentrarnos en estas etapas, ¿no es cierto? Y justamente sobre eso quería preguntarte primero, Angélica, no sé si quieres complementar tu presentación, pero cómo ha sido mantenerse varios años en esta organización y haber impulsado varios procesos de cambio, haber visto y haber sido protagonista de varias transformaciones para irse adaptando a las nuevas necesidades comunitarias, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el hecho de haber partido desde el día 1 dentro del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume me ha permitido dar fe y testimonio, ¿cierto?, del crecimiento que ha tenido la organización desde el año 2004 a la fecha. Dentro del cargo que yo desarrollo, que es presidenta de la organización, posteriormente, cierto, a través de proyectos se me otorga la posibilidad de ser parte del equipo de trabajo y esto genera, cierto, una cierta responsabilidad que ya va más allá de solamente tener contacto con los socios y socias de la organización, sino que también mantener un contacto directo con la comunidad y con otras localidades también que de alguna manera han sido un aporte en el desarrollo del trabajo del Centro Cultural Museo de Memoria en el Tubo. Claro, estas redes que son locales, pero también con colaboradores que están Exacto. en instituciones o en otras organizaciones en otros lados. En otras organizaciones, fuera de Neltume también, armar redes, ¿cierto? Y con otros sitios de memoria también a nivel nacional. Ya, Eso es perfecto. súper importante porque nosotros somos un espacio que trabaja memoria y estas redes forman parte, ¿cierto?, de otras que están a nivel de país y también a nivel regional. Porque no solamente tenemos redes por el hecho de ser un sitio de memoria, sino que también existen redes que nos dan la facultad del nombre que nosotros tenemos. Están, por ejemplo, los espacios de cultura, que nosotros por ser un centro cultural igual entramos en esa gama, pero también está la red de museos y por ser también un museo, también entramos en esa otra línea. Y también están estas otras redes que son solamente de sitios de memoria. Entonces es bien extenso el trabajo que corresponde y toca hacer en ese sentido y para mí ha sido muy satisfactorio ver cómo durante todos estos años, ¿cierto?, ha habido un proceso de avance en nuestro espacio, de conocimiento de nuestro espacio, de dar a conocer nuestro trabajo y de ser reconocidos también por otros sitios, por otros museos y por otros centros culturales, tanto de la región como a nivel nacional y también a nivel internacional. O sea, el proceso también les ha ido enseñando. Sí, hemos aprendido muchísimo de otros espacios, ¿cierto? De la gestión de otros sitios, de cómo se han sacado adelante, pero también con mucho orgullo, lo digo, hemos sido muchas veces el ejemplo para otros sitios de memoria de cómo hemos desarrollado nuestro trabajo durante estos 20 años en el territorio. Claro, y sobre todo ahora que están en una fase como de sistematización que les permite también aprender de sí mismos, ¿no? Claro, porque es súper importante durante 20 años hacer un trabajo, pero también es interesante dar una mirada hacia el interior. O sea, ver cómo lo hemos venido haciendo, si lo hemos hecho bien, mal, también hemos cometido errores y eso ha sido también parte del aprendizaje que hemos tenido durante todos estos años. Claro, claro. Y también el aprendizaje de cómo hacer las cosas y al final eso es lo bueno de una organización comunitaria que es como un ente vivo
que va dando respuesta a lo que va observando de su alrededor para llegar a su objetivo. O sea, hay tantos caminos como, hay tantas organizaciones como caminos para abordar los problemas. Es lo que diferencia, por ejemplo, de los museos, grandes museos, a los museos comunitarios. Porque nosotros somos un museo comunitario que es formado por la comunidad, está inserto en la comunidad, atiende necesidades de la comunidad. Por ejemplo, que de repente otros museos no las comparten. Por ejemplo, para el Museo de Bellas Artes no es importante tener un espacio para que la gente pueda ir a sacar una fotocopia. Para nosotros sí. Para nosotros sí, porque esa es la característica principal de los museos comunitarios que desarrollan el trabajo en necesidad de lo que la comunidad demanda en realidad. Claro, sobre todo estamos en una zona rural, aislada, Exacto. entonces también hay que prestar esa asistencia. Poner el servicio desde el internet, por ejemplo, para que los niños, niñas puedan hacer su trabajo, la biblioteca lo mismo, de repente los mismos profesionales, porque llegan los niños a veces haciendo consultas o consultas a través de la página del museo y se atiende a través de los profesionales que trabajan en el espacio las respuestas que se pueden dar y se les invita a enviar un correo ampliando la pregunta, en qué materia la están trabajando, para así de alguna manera hacer un aporte también en el área educacional. Ujú. Qué genial que partimos por el presente, los desafíos actuales y futuros. Pero hagamos un poco de retrospectiva en los últimos 10 años, marcando como hito cuando está la visita de la presidenta Bachelet en ese momento, en el año 2015, mayo del 2015, y se logra la firma de un comodato extendido del otro inmueble, ¿no? Este que es el Centro Cultural, que permite proyectar un poco el trabajo, dar como más tranquilidad y estabilidad, ¿no? Y después en diciembre está la inauguración de ese mismo año, o sea, del año 2015, está la inauguración de la renovación museográfica y la reinauguración de la biblioteca comunitaria. Ese es como, lo marqué como el hito de inicio. El 2017, en febrero, se comienzan las obras de reparación del inmueble del museo, financiada por el Fondo de Subvención Presidencial, ¿no es cierto? Y ya en marzo del 2024 toman este segundo inmueble como comodato, ¿no es cierto? ¿Cómo marcamos entre uno y otro qué significó este hito inicial como para marcar esta etapa? Bueno, primero que todo, la visita de la presidenta Bachelet a nosotros en especial, como Centro Cultural Museo y Memoria, eh, nos marcó el inicio de un desarrollo del trabajo que habíamos venido haciendo durante todos esos años anteriores de manera muy autogestionada y muy silenciosa, porque pocas personas conocían en otros lugares el trabajo del museo, ¿ya? Entonces, eso generó que nosotros, con este comodato, por ejemplo, que de repente no se entiende mucho en qué beneficia a las organizaciones el hecho de tener un comodato extendido. Sin embargo, muchas veces cuando se postulaba a proyectos, no podíamos porque no calzábamos con el comodato vigente, ¿ya? A veces teníamos la posibilidad, reuníamos todas las condiciones de participar o de postular a proyectos, pero teníamos el comodato vencido. Y eso Ya. genera, ¿cierto?, la imposibilidad de ser partícipes de un fondo. Entonces, un comodato tampoco es algo que se renueva de la noche a la mañana, tiene ciertos meses de evaluación y por parte de las autoridades que a uno le otorgan este comodato, y finalmente cuando ya llegaba la aprobación, en la línea abierta ya había pasado, no podíamos postular. Ya. Entonces, este comodato extendido por 30 años, tras la visita de Bachelet, nos ha permitido durante todos estos años desarrollar este trabajo que ha sido muy potente y muy constante en cuanto a postulación a fondos, a diferentes fondos del Estado, y que por suerte de nosotros han sido en su mayoría adjudicados. De alguna manera también esta visita fortaleció enormemente el trabajo del Centro Cultural Museo y Memoria, puesto que esta visita venía acompañada también de una subvención
que nos permitió la primera restauración del inmueble patrimonial en el cual está inserto el museo. Eso generó, cierto, que pudiésemos cambiar muchas de las cosas que estaban bastante deterioradas al interior del inmueble, porque era una casona antigua que no había sido restaurada en muchos años y que para nosotros, con esta inyección de dinero que le integra, cierto, el Estado, administrado por el Centro Cultural, nos permitió transformar la cara visible de la organización, o sea, desde pintar, arreglar los baños, transformar espacios, y eso mejoró, por supuesto, no solamente la cara bonita de la organización, sino que también el tener un espacio cómodo mejora las condiciones de trabajo para quienes están dentro de él, para los trabajadores, trabajadoras, gente que lo visita. Claro. Todo eso, ¿cierto?, va mejorando con esta adquisición de este fondo, y la subvención que se nos integra por una glosa presupuestaria, que fueron los 3 compromisos con la presidenta, los 3 se cumplieron, y nos hace y nos permite ya enfocar el trabajo armando un equipo de trabajo, valga la redundancia, en el cual se pueden pagar a ciertas personas para ejecutar áreas de trabajo que hasta ese entonces no se habían podido desarrollar. Claro. Y aquí tengo como otro hito, ¿no es cierto? Tenemos la infraestructura, la estabilidad, el equipo de trabajo más o menos estable, la incorporación de ciertos profesionales para ciertas áreas clave. Y en el 2014 se produce, creo que uno de los primeros fondos adjudicados que permite el cambio museográfico, ¿no es cierto? De las salas, poder, empieza esta sala que es de primeros habitantes, vida y trabajo en la montaña, la sala del aserradero. Cuéntame un poquito de ese proyecto que fue con un fondo de desarrollo regional, entiendo. Claro, ese fondo, ¿cierto?, de alguna manera transforma o pincela, por así decirlo, el trabajo anterior que había sido el que había quedado desde la fundación del museo. ¿Ya? O sea, todo lo que nosotros hasta ese momento todavía teníamos escrito en cartulina y que renovábamos todos los años porque se nos humedecía la casa en el invierno y teníamos que estar constantemente cambiando todos los escritos, ya se transforma, ¿cierto?, en plotter de corte que se integra en las paredes del museo, y se renueva, por así decirlo, formalmente la infraestructura del museo. Se retiran las puertas para darle acceso más liberado al público. También eso conlleva, ¿cierto?, más tarde la creación de un libro que también habla como del desarrollo de una guía de archivo, que si bien es cierto no era un archivo netamente consolidado como en un espacio físico, existía como un archivo a través de un libro que permitía, ¿cierto?, ver lo que se podía encontrar en el Centro Cultural, Museo y Memoria a resguardo. Eso generó, ¿cierto?, un cambio que no se pudo de alguna manera aprovechar, por así decirlo, hasta cuando logramos tener el financiamiento para tener el espacio abierto. Claro. Porque si bien es cierto, se logra este fondo y se renueva la museografía, el espacio seguía cerrado por falta de financiamiento. Y eso era así, o sea, solamente se abría en el verano o en las vacaciones de invierno, porque no había dinero para pagarle ni a los profesionales que pudieran trabajar y desarrollar las diferentes áreas, ni tampoco daban los recursos para pagar constantemente un guía que pudiera hacer el recorrido diario dentro del museo. Claro. Entonces, eso recién se viene a poner como en valor y abierto hacia la comunidad, a pesar de estar el espacio renovado con esta muestra, cuando se nos otorga el financiamiento por parte de Bachelet. Bueno, no dije todas las salas, así que las voy a repasar para que nadie se sienta, no, porque tenía varias áreas, ¿no? Está esto de primeros habitantes, que tiene que ver con pueblo mapuche, vida y trabajo en la montaña, la sala cerradero, la sala de archivo,
y Sala de Memoria, Violencia Política y Derechos Humanos, ¿no es cierto? Eso en cuanto, entonces ya hablamos de la casa, la parte educativa al interior de la casa. Ahora quiero que hablemos de lo que ocurre en el extramuro, ¿no? Lo que ocurre en el espacio público, en las calles, en los lugares significativos. Hay como, podemos agrupar en los últimos 10 años, porque los primeros 10 años estuvo marcado también por la puesta al monolito, una serie de marcas en el espacio público de los hechos que aquí ocurrieron, pero en los últimos 10 también tenemos varias cosas. Yo le voy a listar las que yo seleccioné y vamos comentando un poquito, haciendo historia de esta importancia de dejar precedentes, dejar huellas para que el visitante vea más allá de lo evidente. La puesta de placas recordatorias en el 2017, perdón, primero están las puestas de placas recordatorias. Sin duda un hito que está en este periodo es en diciembre del 2017, cuando el Consejo de Monumentos aprueba la declaratoria de monumento histórico. Me gustaría saber cuáles son, dónde están, ¿ya? También puse como hito el febrero del 2018 la instalación de placas de madera en hito significativo del Sendero a la Memoria. Y en esa misma línea de trabajo que ha sido permanente, en agosto del 2023, árboles por la memoria y placas conmemorativas en el sitio de memoria ex retén en el Tume. Actividad conmemorativa de 12 trabajadores del Confomap y militantes del MIR ejecutados por la Caravana de la Muerte en Valdivia en el 73. Si pudiéramos comentar un poquito, porque todas estas cosas son muy... La memoria es un asunto incómodo, ¿no es cierto? Entonces también son hitos de avance en el cual seguramente la inauguración estaban todos muy contentos o era muy significativo para los familiares, para la comunidad. Y después, bueno, también ocurrieron acciones no tan positivas, no tan alegres. Sí. Bueno, como bien tú decías, los primeros hitos históricos de marcar el territorio son dos. La instalación del monolito, que está acá dentro de la localidad de Neltume, y la instalación de un monolito al Paine, que está en la localidad de Choscuenco, ¿ya? Nosotros, cuando partimos el trabajo dentro del Centro Cultural Museo de Memoria, estos dos hitos ya estaban instalados. Claro. Ya habían sido puestos con anterioridad a la existencia del museo. Entonces nosotros después decidimos completar esta ruta. ¿Y por qué se hace esta demarcación en el territorio? Es una cuestión súper práctica, porque todos estos hechos de violencia que ocurrieron en el año 1981, mayoritariamente, que es el segundo periodo donde la dictadura, ¿cierto?, se hace presente acá de forma muy violenta en el territorio, ocurren dentro de terreno de un privado. Entonces, no es posible que la gente pueda acceder así de manera natural o a diario Fluida. a estos lugares. Entonces, con aquellos sobrevivientes de esta historia, se hace un mapeo del territorio y se dice ya y se va marcando aproximadamente acá, por ejemplo, estaba el lugar de acceso para el campamento guerrillero. En este lugar de acá se dice y se toma conocimiento de que cayó uno de los combatientes en este lugar y así. Y de esa forma, de alguna manera, vamos completando esta ruta que nace con la instalación del monolito, el memorial del Paine, y después vienen estas otras placas que se van agregando a las orillas del camino y de la carretera, cosa que la gente que transite por ahí las pueda apreciar, las pueda ver y tome conciencia de que acá en este territorio hubo una situación que en algún minuto, ¿cierto?, marcó fuertemente a la población, a la comunidad y afectó a muchas familias del territorio. Entonces, ese es el objetivo principal, no es que justamente en esa parte hayan muerto los compañeros ejecutados, sino que es una aproximación, que en esa dirección, más o menos, algunos de ellos fueron detenidos y otros fueron ejecutados en esas partes. Pero como decías tú, esto ha traído
incomodidad, y la memoria es una memoria inquieta y una memoria incómoda en este territorio. Y eso generó que, por ejemplo, las primeras instalaciones de las placas, nosotros por una cuestión súper simbólica, viendo que estamos en una zona maderera, El hicimos complejo en forestal y madera, maderero. exacto. Las hicimos en madera, pero al poco tiempo de haberlas instalado, las placas fueron sustraídas en primera instancia. Las volvimos a instalar y la segunda vez eh, le pusimos una pequeña trampita Ya. a la instalación de la base. Entonces se hace la misma instalación, pero se le pone fierro por dentro a la madera que lo sostenía, a Al los palos, soporte. al soporte, ¿ya? Y eso generó que cuando las fueron a cortar, no pudieron cortarla con motosierra porque por dentro tenían fierro. Y eso generó el rayado de las placas nuevamente por segunda vez. Entonces, a medida que fuimos avanzando en el tiempo, había que volverlas a reponer de nuevo otra vez. Y yo insistí que era necesario cambiar en la materialidad. Ya no podíamos volver a tener las mismas placas porque ya habíamos comprobado en diferentes ocasiones que estas placas habían sido sustraídas o habían sido rayadas, y la madera es algo que lamentablemente va muriendo con el tiempo. Es ahí donde se nos ocurre cambiar la materialidad por un diseño que permitiera su permanencia en el tiempo, pero sin embargo, aún así, igual hace unos días atrás nos encontramos con que nuevamente dos de las placas instaladas en el camino Lagonel Tume, una de ellas la llenaron de basura, la taparon de murras, y eso es netamente un acto que no es, digamos, algo ocasional. Nosotros sentimos que es algo premeditado, y yo lo he dicho muchas veces, y lo he dicho en declaraciones también ante Carabineros, porque siempre hemos denunciado estos hechos. Por ejemplo, yo puedo ser no creyente, pero si yo veo una nimita en la calle, Le va a respetar. yo la respeto. No importa que yo no crea, porque eso representa a alguien, representa alguna creencia, alguna persona, alguna familia que se siente identificada con esa situación. Sin embargo, no es lo que hemos logrado acá en la comunidad, de que se tenga esa conciencia y ese respeto, porque aquí todavía viven las familias de aquellos ejecutados políticos, son parte de este territorio, son parte de nuestra comunidad. Ellos están a diario comunicándose con todos nosotros. Entonces, si yo voy y agredo de manera adrede esta situación, estoy sencillamente agrediendo a las familias que son parte de esta historia. Y otra que nos cruzamos allá en el puente Quilmío, construyeron una garita por donde no circula gente, lo cual es súper absurdo que Como se estos para construya aerobuses. como un paradero De buses, micro. de micro en un lugar en donde no hay tránsito, construyeron una garita delante de la placa, y la placa quedó detrás. Entonces, nuevamente nos encontramos con que, ya, si bien es cierto, logramos cambiar la materialidad de las placas que no se pueden destruir, de alguna manera igual están siendo invisibilizados hechos de violencia política que ocurrieron en el territorio. Ujú. Y entramos a una nueva fase, ¿cierto?, que es ser parte del negacionismo que se está viviendo a través del país en todas estas situaciones de violaciones de derechos humanos. Claro. Seguramente quizás, bueno, explorar nuevas estrategias, marcar con puntos GPS, no sé, siempre se exploran distintas alternativas para seguir en esta disputa o en este proceso dinámico, digamos, para avanzar, ¿no? Otra área que yo había pensado que tiene que ver con algo que transversalmente tiene que ver con varias acciones que han realizado, es distintos formatos para dialogar con la comunidad, para hacer participar a la comunidad. Voy a listarle algunas actividades a ver qué las vamos comentando. Bueno, sin duda el más transversal y el más querido es el Personajes con Historia, que surge en el 2016, que después hay una versión que se hace con comunidades mapuche también para incorporar roles o acciones o oficios. Tenemos, por ejemplo, la puesta en valor y uso social del fondo documental en el 2019.
En mayo del 2020, transmisión de la primera parte del programa Al Son del Patrimonio Obrero, una experiencia sonora sobre el patrimonio comunitario de la zona cordillerana de Panguipulli. Tenemos también un concierto musical que hicieron por la memoria y los derechos humanos, que ahí trabajaron con otras organizaciones de derechos humanos de la región de los ríos y también del Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio. También seminarios como el del Grito Carranco que se hizo en el 2022 o actividades con mujeres o sobre el rol de mujeres de las montañas, proyectos de vida y memorias colectivas en reconocimiento a las vidas y luchas de mujeres en el Tume para un Día de la Mujer. Hasta por ejemplo, en enero del 2024, la muestra de cine indígena. O sea, tenemos cine, música, seminarios, plataformas digitales que nos permiten conocer más lo que aquí está albergado, distintas estrategias. Cuéntame algunas anécdotas o por qué se decidieron estas cosas. Igual hay cosas que van surgiendo en el camino, espontáneas, pero hay como una intencionalidad de no casarse con un solo formato, pues no es solo lanzamiento libro, no es solo... Bueno, casi todas las actividades que nacen en el Centro Cultural nacen en pequeñas reuniones, ¿cierto? Que hacemos con los equipos de trabajo, atendiendo mucho también, y eso agradezco mucho a los equipos distintos que han trabajado a la demanda de la población, que la recoge precisamente, la recoge uno que está inserto dentro de la comunidad. Voy a partir como de atrás para adelante, como un poco desordenado de tu orden cronológico. No, pero por favor, si para eso te traje la historia viva, la historia viva. Entonces, que es un hito que para mí es muy, muy importante, que es muy relevante y que trae un trasfondo que también fue muy triste, que es el Día de la Mujer, ¿ya? Nosotros cuando recién partimos, era poquito lo que podíamos hacer como organización por los derechos de la mujer, que era algo que se estaba recién empezando a hablar, más en este territorio que tenemos una marcada tendencia varonil, por no decirlo machista, que es la verdad. Sin embargo, el Día de la Mujer era una celebración con rancheras. Eso era lo que se hacía aquí. Entonces, acá en la localidad, ¿no? En la localidad, sí. Claro. Entonces, sucede una situación de que nosotros como sitio de derechos humanos y todo esto, y trabajo con las vivencias femeninas también, teníamos que hacernos un planteamiento de qué era lo que íbamos a hacer en cuanto a estos hitos de acontecer nacional, ¿ya? E internacional. Entonces, siempre me acuerdo que la primera intervención que hicimos como para el Día de la Mujer fue una foto de unas chiquillas súper jóvenes con sus bebés en brazos y con un letrero de ni una menos. Eso fue como lo primero que hicimos. Claro, lo que... Y se subió a redes sociales y ya marcamos ese año como un comienzo de estas actividades. La segunda vez dijimos ya, saquemos esta actividad fuera del espacio. Hicimos una invitación e hicimos una once pública arriba en la población, en una especie de escenario que hay, llevamos música e invitamos a las vecinas a tomar once. Y me vas a creer que llegó un marido a cuidar a su señora durante todo el rato que ella estuvo tomando once con nosotras. Éramos puras mujeres. Y él no se fue de ahí del lado abajo del escenario hasta que la once terminó. Y se llevó a la señora para la casa, por supuesto. Ese fue como el segundo hito. Ya después hicimos al año siguiente, dentro del museo, una once madres e hijas. Ya invitamos ya, más específicamente, las generaciones madres e hijas, una mateada. Y fue muy bonito. Llegaron muchas mamás con su... Y fue muy icónico porque las mamás mayores, digamos, traían su mate en un canastito y las hijas llegaron con papas fritas, con galletas, y las viejitas traían calzones rotos, sopaipilla. O sea, fue muy bonita esa nueva intervención. Y ya posteriormente, bueno, ya después entramos a la pandemia, no volvimos a hacerlo hasta cuando nos volvimos a juntar y sucede un hecho que a mí me marca mucho y que
fue la muerte de una dirigente de la comunidad que fue la Martita Ferrada. La Martita Ferrada fue durante años ella una luchadora social en demandas por su hijo, ¿cierto? Por la muerte de su hijo y que llevó adelante esta demanda con todas las otras mamás de acá del territorio. Sin embargo, cuando la Martita muere, fue muy poca gente a su velorio. Y a mí eso me afectó mucho, porque yo dije, es una dirigente conocida, es una dirigente que levantó la fundación de una sede, la sede de la mujer, que es donde hoy se hacen muchas cosas. Ella luchó para el levantamiento de esa sede, y sin embargo siento que no se le recordó de la manera que ella se lo merecía. Entonces, al año siguiente yo le propuse a las chiquillas del equipo, ¿saben qué? Le dije yo, démosle un enfoque distinto al Día de la Mujer y conozcamos a nuestras vecinas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Con quién vivo? ¿Quién es mi vecina? ¿De dónde llegó? ¿Por qué vivió acá? ¿Por qué se vino a vivir aquí? Y es así como elegimos una cierta cantidad de mujeres como para destacarla. Nos encontramos con la primera mujer comandante de bomberos que no se había visto en Chile y la teníamos acá en el Tume. Tuvimos también, por ejemplo, así como en diferentes niveles, la primera geóloga titulada de acá del territorio, una chica que recién había salido de cuarto medio, habiendo pasado tantos jóvenes por la universidad. Sin embargo, ella era la primera estudiante de geología de acá de nuestro territorio y que se titulaba. Bueno. Así dimos diferentes pinceladas, dirigentes del adulto mayor, religiosas también destacamos, porque hay un hito muy histórico con una religiosa para el año 1973. Entonces, esas cosas, por ejemplo, las fuimos poniendo como en valor. Y esto gustó mucho. O sea, hubo mucha emoción, hubo mucho de conocer. Al año siguiente lo repetimos y ya lo llevamos haciendo por tercer año. Y es muy bonito de ver, ¿cierto?, cómo, por ejemplo, se conocen vidas de mujeres que llegaron a vivir al territorio cuando todavía esto era pura montaña y mucha nieve y era muy inhóspito. Y sin embargo, hicieron vida en este territorio porque formaron familias de 12, 13, 14 hijos. Wow. Y que uno dice, hoy en día tengo uno y ya no hay yo qué hacer con cómo lo crío, y sin embargo, en aquel entonces eran criados estos hijos y todavía otra manera como salir adelante que no fuese luchando juntamente con sus esposos, creando huertas, criando aves, criando chanchos, manteniendo la casa. Eso es un tremendo aporte a la economía del hogar que lo hizo la mujer durante muchos años, calladitamente, y que nunca se le fue valorado. Entonces, todas estas historias han nacido en estos encuentros de la mujer y que siento que es una manera completamente distinta de celebrar, de conmemorar el Día de la Mujer, pero que sin embargo pone en valor las historias de nuestras mujeres del territorio. Claro, lo local, ¿no? Lo local, exacto. Y eso me enlaza con la creación de los personajes con historia, porque justamente es ahí en este taller que se parte haciendo para poner en valor los oficios madereros del territorio, donde en algún minuto dentro del taller alguien pregunta, ¿y vamos a ser mujeres? Sí, por supuesto, le dije yo, y alguien contesta, dice, pero ¿qué vamos a hacer mujeres si las mujeres no hacemos nada? Entonces eso llevó a parar la clase y llamar a una reflexión y decirles cómo podemos decir que las mujeres no hacíamos nada. Criamos 13, 14 hijos, lavábamos sin lavadora, secábamos la ropa sin secadora, íbamos a buscar el agua a las canogas, criábamos pollo, chancho, criábamos ovejas. En ese tiempo se podían criar ovejas todavía aquí. Había más espacio. Claro, pastaban todas, ¿cierto? Y formaron buenas familias, porque son buenos cabros los que tenemos, son buenos vecinos, son como entregaron valores. Entonces no podemos decir las mujeres no hicimos nada. Claro. Es una tremenda lucha constante que se ha dado, ¿cierto?, por poner en valor esto que nadie valora, que la mujer teje, lava, cose,
cría pollo, y todo va en beneficio, las huertas, en beneficio de la economía del hogar, porque la plata no alcanzaba y por lo tanto el hombre con lo que ganaba, la mujer apoyaba y apañaba con toda esta otra parte tan importante. O sea, y había que generar también respuestas acá mismo de cosas que no se podían conseguir tan fácil. No, porque estamos hablando del tiempo del ENCO, del barco, que salía 2 veces en el mes para el sector de Pañipulli, y que no necesariamente todas las personas podían tener el dinero para ir a comprar esas cosas a otro lado. Claro. Entonces, todo eso genera, ¿cierto?, que las mujeres del territorio sean altamente valoradas por nuestro espacio, sobre todo por este trabajo que realizamos. Buenísimo. Otra de las áreas que veo que ha sido transversal o se ha ido como consolidando en los últimos 10 años también son actividades que se hacen fuera de, no solo fuera del inmueble, sino fuera de en el Tume o de Panguipulli, ¿no? Tengo anotado, por ejemplo, los mismos personajes con historia fueron hasta Valdivia, al Museo Niebla, Sí. a pasear, o la exposición El Tume señala el camino, del colectivo Araya Carrión, en Londres 38, que tengo entendido que sacaron un poco Vinieron a buscar a Serrín acá para montar una exposición, ¿cierto?, Santiago. en Santiago, y después lo vinieron a devolver, porque era la idea de llevarlo hasta Santiago, exponerlo y después devolver la materialidad al lugar de donde se había sacado. Era como que esta montaña de Acerrín era el acumulado de una historia también, ¿no es cierto? Exacto. También tengo que en el 2017, hasta junio, entre febrero y junio, hacen exposiciones itinerantes bajo el título Museo Itinerante en 6 vecinales de Neltume, Sí. Puerto Fuy, Chohuenco, Población Lolquillén, y en el Trasquintú de Panguipulli, ¿no es cierto? O sea, también esa actividad. O, bueno, lo que habíamos conversado un poquito antes, que en el 2023 se hacen estos personajes con historia con comunidades mapuche de Panguipulli. Sí. O sea, también tenemos esa línea consolidada. Algo que quieras comentar en breve, porque se nos están acabando los minutos, pero sobre esta experiencia de ir más allá del entorno cercano. Bueno, el permitir, por ejemplo, que esta itinerancia se hiciera, de alguna manera llevar el museo a otras localidades, no solamente nos permitió a nosotros salir de acá del entorno, sino que también conectar en otros espacios con la historia del territorio, que no es muy distinta. No es muy distinta la historia, la vivencia de las mujeres y los trabajadores en Puerto Fuy de aquellos que vivían acá en el Tume. Ya lo mismo en Choscuenco, también en el tiempo que estuvimos en la exposición en Choscuenco, son las mismas vidas, son los mismos dolores, son son los mismos recuerdos que tienen las comunidades, ¿cierto?, de todo el territorio. Y en cuanto al avance del trabajo de personajes con historia en comunidades mapuche, yo tuve la oportunidad de hacerlo en La Ruca, en Pañipulli, y también en una comunidad de los Tallos Altos. Ya. Y fue muy valiosa esta intervención, porque si bien es cierto, lo que se entrega es un producto que de alguna manera es la elaboración de un muñeco con la finalidad comercial, sin embargo, ellas se reconocieron también en su historia, de cómo sus costumbres, por ejemplo, de alguna manera se habían visto opacadas durante todos estos años, sometidas a los cambios que genera el hecho de estar inserto en el mundo Winca, por así decirlo, ¿ya? Y que eso de alguna forma generó para ellos un cambio en sus maneras, no solamente de vestir, que eso es algo habitual, sino que también en sus creencias y en las costumbres mismas, que ellas volvieron a revalorizar con esta intervención que se hizo en la comunidad a través de estos personajes. Ya. Otra área importante o transversal ha sido el trabajo con las escuelas en el sector, tanto en lo patrimonial como en fomento lector, ¿no es cierto? Sí. Es parte ha marcado el sello de este crecimiento en los últimos 10 años. Por supuesto que sí. El hecho de que a nosotros se nos haya otorgado la posibilidad de aumentar los recursos para trabajar con nuevos profesionales nos ha permitido también abrir una posibilidad de acercarnos a las escuelas que lo permiten, porque también hay que contar con eso, ofreciendo alternativas de no solamente
ver la historia del territorio, sino que de hacer distintos trabajos también de otras áreas. Es así como, por ejemplo, fuimos el grupo que por primera vez llevó una obra de teatro a Puerto Pirihueco. Ellos jamás habían visto una obra de teatro. Entonces, desde ahí nace una conexión, como por ejemplo, de ir llevando semanalmente, durante ya varios años, cuentacuentos a los lugares, ¿cierto? También a la Escuela Tierra de Esperanza, con las que llevamos muchos años trabajando, ofreciendo estas actividades, y ahora último también la Escuela Francisco de Asís, también tuvimos una bonita experiencia con ellos, y esto ha permitido que el trabajo de educación y de fomento lector se vaya de alguna manera integrando con actividades que, si bien es cierto, son actividades propias del museo, pero que de alguna manera también involucran el desarrollo del conocimiento de los estudiantes en el territorio. Como un conocimiento más situado, que le dicen, ¿no? Exacto. En este cierre me gustaría como que hagas un poco la invitación a la participación, y quizá a través del ejemplo, lo que habíamos conversado del café literario, de dar cuenta que no es solo venir, venir a acercarse, que ya es un primer paso, conocer lo que aquí ocurre, o venir y llegar a depositar una idea, sino como esta invitación a una cosa más participativa, como de construcción conjunta, ¿no? Claro. La existencia de esta casa segunda del Centro Cultural, ¿cierto?, es un espacio abierto a la comunidad que deja justamente esta inquietud planteada para aquellos jóvenes o adultos que quieran hacer y tengan en mente alguna actividad que deseen desarrollar y que, porque no tienen dónde, no la han podido hacer, tal como nos lo plantearon a un grupo de jóvenes en el verano, que está la disponibilidad del espacio, que está la disponibilidad del equipo de trabajo también para ayudar y asesorar en todo lo que nosotros podamos, pero es un construir en conjunto. No es que vengan a dejar la idea y nosotros la desarrollemos, ni nos apropiemos de su idea, tampoco es nuestra meta, sino que trabajar en conjunto. Nosotros tenemos el espacio, lo ofrecemos. Si alguien tiene una idea de que pudiéramos desarrollarla acá, es bienvenida, es bien recibida, y el trabajo tiene que ser en este sentido en conjunto, no que se lo vamos a dejar allá para que ustedes lo desarrollen, no se trata de eso. No, pues es una organización comunitaria. Exacto. Claro. Bueno, Angélica, te agradezco mucho la conversación. Estamos atentos también a lo que vayan a retroalimentar a través de redes sociales, de las personas, los vecinos y vecinas cuando nos escuchen, o también personas de otros lados, porque esto es una apuesta por abrir un poco la cocina, ¿no? Sí. De mostrar la historia, las áreas de trabajo, contar los aprendizajes y también los desafíos, que es un ejercicio súper sano también, y no solo contar actividades en particular, sino dar cuenta como líneas de acción, ¿no? Así que te agradezco mucho por esta conversación, ojalá que se repita, y eso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, será hasta un próximo capítulo.